Para mí es un grato privilegio el que me hayan invitado a este panel y esta iniciativa del doctor José Manuel Hernández en el sentido de la paternidad. Hace muchos años que venimos trabajando el tema de la paternidad y la maternidad adolescente en la sociedad dominicana y hemos visto como un problema todo este tema de la paternidad. No está aquí. No sé qué. Perdónenme los minutos. Nosotros trajimos una reflexión sobre el tema de lo que significa la paternidad, un análisis cultural y sobre todo pensando un poco en que realmente la gran pregunta en la sociedad dominicana: ¿existen padres? Esa es una pregunta que yo me hago cada vez que yo voy a buscar las estadísticas y me encuentro que no hay estadísticas. No sabemos cuántos padres hay en la sociedad dominicana, de cuántos hijos, cuál es el promedio de hijos e hijas que tiene un padre, de cuántas uniones, de cuáles edades, en qué edad los hombres comienzan a ser padres en la sociedad dominicana. No tenemos esa información, o sea, no sabemos nada sobre los padres dominicanos, sobre su perfil en los diferentes estratos sociales y sobre su propia condición social y cultural. Entonces, para mí esa es una gran pregunta con la que yo inicio esta exposición y que nos gustaría como que podemos pensar en eso. ¿Dónde están los padres? ¿Dónde están las estadísticas de la paternidad? ¿Por qué la paternidad no está registrada ni contabilizada? ¿Por qué no se conoce el perfil del padre nuestro? Hablamos de las madres adolescentes, hablamos de las madres en la sociedad dominicana, y de esas recoge muy bien todo lo que tiene que ver con el momento en que la mujer inicia la maternidad, a qué edades, con cuántos hijos, de cuántas uniones, pero no saben nada de los padres. Y eso es un punto del que tenemos que iniciar, yo pienso, en este proyecto. Empezar a pedir que se visibilice la paternidad, que se vea quiénes son los padres, cómo son, cuáles son sus condiciones y de cuántos hijos. La gran extrañeza es cuando nosotros trabajamos, por ejemplo, recientemente fuimos a una escuela a hacer un estudio que estamos haciendo para la ONE sobre educación media, y estábamos trabajando y le pedimos a la profesora: queremos hacer un grupo focal con madres de los cursos de primero a cuarto bachillerato, hacer grupos focales por curso con madres y con padres. Así, con padres, no, pero en estos cursos no hay padres. Y yo le dije, bueno, vamos a hacer la pregunta por curso. Y adivinen más o menos qué porcentaje de padres había entre esos adolescentes que están estudiando en la escuela. Cerca de un 45 o un 50% que son padres. Y la escuela no lo sabe. No sabe que en su aula tiene padres. No sabe que en su recinto tiene padres. El sistema educativo no está contando con que tiene padres entre los adolescentes que están estudiando en la educación y desde básica. Es igual que el tema de la sexualidad. En un estudio que hicimos, el estudio que señalaron del retrato cualitativo de la adolescencia, uno de los aspectos que se destaca es el tema de la sexualidad temprana en el sexo masculino. Y nosotros hablamos todos los días del problema tan grande que son la sexualidad temprana de las muchachas, porque empiezan a los 10 y 12 años. ¿Ustedes saben a qué edad empiezan los muchachos?
a los 6 y 7 años. Y nadie se escandaliza de eso. Nadie se pone a pensar qué significa para un muchacho que su sexualidad empiece, doctor, a los 6 y 7 años. ¿Cómo empieza esa sexualidad? ¿Empieza por voluntad? No, empieza por abuso. Y el doctor estaba hablando del tema del perfil del abuso. Entonces, uno de los problemas que tenemos en nuestros padres es que probablemente muchos de ellos en su perfil psicológico hay una historia de abuso. Porque es un abuso permitido y ellos te dicen, no, lo que pasa es que la muchacha de más edad o la mujer de más edad me dice que tengamos sexo y yo no le puedo decir que no. ¿Por qué? Porque lo educan a que tiene que decir que sí, el hombre. Dentro de esa cultura machista, formamos a un hombre que siempre dice sí y que no tiene la capacidad de discernir por su propia voluntad sobre su sexualidad. Tiene que estar abierto a todo tipo de propuestas, porque eso es ser hombre. Entonces, ¿de qué manera eso afecta al tipo de ser humano que tenemos que se convierte en padre en el momento de tener los hijos? No me acuerdo cuál era la de paz, no me trae. Bien, ¿qué pasa con la maternidad? Nosotros tenemos unos niños que se socializan para no ser padres. A lo contrario de lo que pasa con las niñas. Nuestras niñas le damos muñecas desde que están chiquititas, porque ellas van a ser madres. Y trabajamos la maternidad en la niñez para las niñas, pero a los niños no. A los niños los educamos en todo lo contrario, en la negación de la paternidad. Entonces, ¿qué pasa con esa negación de la paternidad? ¿Cómo se puede identificar esa negación de la paternidad? Primero, en la construcción de un ser masculino que supone el rol de varón proveedor. O sea, yo me educo, yo me formo para dar dinero, para producir dinero. Y por eso, para muchos adolescentes, la gran tensión es buscar dinero como sea, donde sea, de la forma que sea, porque yo tengo que ser proveedor. Porque a mí me formaron para ser proveedor. Yo tengo que llevar a la chica al cine, yo tengo que pagarle la pinta, yo tengo que pagarle el salón. Si no, estoy quedado. Out, fuera de. Entonces, ese varón proveedor, ese rol masculino genera un conflicto en ese niño con relación a su paternidad, porque su rol es fuera del hogar, no dentro. Lo estamos formando para que esté fuera, para sacarlo del hogar, y lo sacamos de ese niño fuera del hogar. El otro punto es la represión a los sentimientos y la afectividad. Usted no llora, usted no expresa sentimientos. Entonces, ¿cómo va a ser padre si no puede expresar sentimientos? ¿Cómo va a ser padre si no puede comprender sentimientos? Si no puede establecer relaciones afectivas. Entonces, él se reprime y crea una barrera en su relación con los otros niños, con sus amiguitos, a diferencia de lo que pasa con la niña, a la cual se le educa para ser emotiva, para ser afectiva. La vinculación con la agresividad. Formamos niños agresivos. Son temas que hemos estado trabajando con relación a la violencia. O sea, estamos educándolos en juegos agresivos, en las escuelas, en los recreos. Los niños que juegan, los niños lo que juegan es a pelear. Y se dan muchísimos golpes y no pasa nada y nadie le dice nada. Nadie le enseña a jugar de otra manera, que no sea a base de golpes. Y el que más golpe da es más hombre, más macho. Y el que recibe todos los golpes es
marica del curso, ¿no? Entonces, y todo el bullying que también está construido alrededor de esa agresividad, ¿no? Todo lo que significa el bullying y el acoso a esos niños que no responden a ese modelo. La sanción social hacia juegos que desarrollan roles de paternidad. Yo estaba haciendo un estudio en escuelas en educación inicial hace unos años, un estudio de línea de base, y entonces una profesora fue y le dijo a un niño, porque estaba jugando al papá con muñecas, con las niñas, dijo: tú no puedes jugar eso, tú eres hombre, o sea, él no puede jugar a tener hijos. Él no puede jugar a agarrar una muñeca, ni a cargarla, porque él no puede ser padre. ¿Qué es lo que está detrás de eso? Tú no puedes ser padre. Entonces después, cuando no es padre, cuando no asume esa responsabilidad, la sociedad dice: ah, no, pero lo que pasa es que no eres responsable. Bueno, pero tú lo vienes en la escuela, en la familia, en la vecindad. Toda la sociedad te va empujando a no ser padre, porque te está sancionando por hacer cosas, por expresar desde acciones y desde juegos la posibilidad de desarrollar esa relación de paternidad. El tema de la sexualidad sin límites y sin control, o sea, tú puedes tener todas las mujeres que tú quieras. ¿Y qué significa eso de que yo tenga todas las mujeres que yo quiera? Que yo no puedo asumir ninguna responsabilidad en una relación de pareja. Y con eso no asumo lo que significa esa relación de pareja en términos de los hijos. Por eso incluso la educación sexual, señores, está pensada para las mujeres, no está pensada para los hombres. Cuando uno le pregunta a los hombres sobre si se está planificando, si están usando algún método de prevención, ah, no, fue la mujer que tiene que hacer eso. Y todo está pensado en meterle en la cabeza a la muchacha que tiene que pensar en postergar la relación sexual. ¿Y el muchacho? ¿Quién le ha dicho a él que postergue su relación sexual? Su primera relación sexual. ¿Qué le dicen a él sobre cómo manejar su cuerpo y su sexualidad? No, a él le dicen permiso para todo, ¿no? El gallo suelto. ¿Y qué significa ese gallo suelto? Que todos esos pollitos van a andar con la gallina, no con él. Yo no he visto a los gallos andando con los pollitos. La que anda con los pollitos es la gallina. Entonces, el símbolo de gallo que hemos usado en la masculinidad es el hombre solamente que es, vamos a decir, no sé, la figura del padrón, el donador, exacto, el donador de semen, el donador de espermatozoides, pero no es el hombre que asume ese producto. Y muchos hombres, cuando yo le pregunto, porque yo en todos los trabajos que hago de investigación, siempre le pregunto a los hombres si tienen hijos, y siempre me extraña, como que yo no debo hacer esa pregunta, ¿verdad? Entonces, hay hombres que me dicen: yo no tengo hijos, la tiene la mujer. Entonces, en esa frase está clarísimo todo el tema de yo no tengo hijos. Otro punto es el hogar. Si nosotros vamos a trabajar el rescate de la paternidad, tenemos que trabajar el rescate del símbolo de hogar. Porque el hogar no puede seguir pensándose en función de la mujer. Tiene que pensarse el hogar en función de una relación, de una unión en la que hay dos personas y que hay un hombre que es padre y es responsable de ese hogar. Pero eso supone también un cambio en los roles al interior del hogar. Porque si los roles siguen siendo de provisión, el hombre va a seguir fuera. Y yo, por ejemplo, cuando hice el estudio de mi tesis doctoral, que la hice en un barrio marginado, me daba cuenta de que los niños los recogen a las 10, a las 11 de la noche. O sea, lo dejan el día entero en la calle y comienzan a llamarlo a las 10, fulano.
Juan, Pedro. Pero las niñas, no, las niñas están ahí. Y ellos la dejan salir. Sí, es un poco por esta vía. Bien, ¿qué significa entonces ser padre en nuestra cultura? Primero, el ejercicio de poder en forma autoritaria. Cuando se trabaja la paternidad, cuando se habla de ser papá, los hombres entienden que ser papá es dar golpes, castigar, y entonces la mamá espera que llegue el papá para que diga cuál es el castigo que va. Y si se pone difícil el permiso, nos llama a tu papá, ¿ves qué es lo que te dice? ¿No? La jefatura vertical, o sea, la noción de jefe, el proveedor, ausencia de afectos, imposición de disciplina, rechazo a las tareas reproductivas y domésticas, o sea, toda una resistencia a las tareas domésticas, la valentía y la agresividad, la recreación segregada al alcohol. Hay hombres que entienden que ser papá es enseñarle a su hijo temprano a que beba y que aprenda a beber y que aprenda a ver a las mujeres y que le vea el trasero, que le vea la chapa, ¿no? Entonces esa noción a lo que está asociada la masculinidad, el ejercicio de violencia de género y la negación a la comunicación horizontal. Fíjense que todo lo que hemos estado hablando de la construcción de la paternidad está asociada a la masculinidad y está asociada al machismo. Si queremos una paternidad responsable, tenemos que atacar a las raíces culturales del machismo. Porque mientras estamos sustentando una sociedad en símbolos machistas y fortaleciéndolo, vamos a tener padres irresponsables. Vamos a tener hogares con madres solteras donde, como bien planteaba el doctor, los muchachos te dicen que nunca conocieron a su papá, o, como pasó con mi papá le tenía un odio aberrante a su padre hasta que lo conoció a los 16 años. Y fue que lo enterró. Entonces, ese odio yo lo he encontrado en muchos muchachos que me dicen, no, yo no quiero saber ese hombre. Yo le pregunto, no, ¿y tu papá? Bueno, ¿tu mamá? ¿Y tu papá? Mi papá, no, yo no conozco a ese señor. Yo no sé dónde está. O si lo conocen y viven en la misma comunidad, no se ven. ¿No? ¿Y qué genera eso? Parte de todo lo que estamos viviendo como sociedad en términos de violencia de género, en términos de violencia social, en términos de conflicto, como bien planteaba el doctor. O sea, todos los conflictos emocionales, sociales que estamos viviendo es parte de este desequilibrio que está sustentado en una cultura de inequidad, donde las mujeres tenemos todas las partes. A nosotras nos toca todo. El muchacho completo, en su paquete completo, educación, salud, somos enfermeras, somos educadoras, somos psicólogas, somos choferas, somos encargadas de servicio, alimentación, todo. Y el hombre se levanta, cuando está dentro del hogar, se levanta a ver qué le hicieron de desayuno. Y cuando regresa a la casa, se siente en la televisión, la mujer regresa a la casa y se va a ver la tarea del muchacho. Y si hizo la tarea, y tú la ves que desde la oficina están llamando. Dime, ¿hiciste la tarea? ¿Y qué te pusieron? ¿Y te quitaste el uniforme? ¿Y lo echaste a lavar? Pero a los hombres ustedes no lo ven en las oficinas llamando de que, mira, ¿hiciste la tarea? ¿Qué tarea te pusieron? ¿Qué hiciste? ¿No? Por todo este tema de roles. O sea, no es solo, mi planteamiento es el siguiente, no es solo un problema de la figura física del padre, es el rol de la paternidad, es cómo se asume ese rol de la paternidad y todo lo que ese rol envuelve, porque aún, señores, con padres dentro de los hogares, se reproducen todos esos mismos problemas que el otro estaba planteando. Aún ese papá, estando en esa casa, y estando presente, yo he encontrado, porque me han dicho mucha gente, no, porque
La percepción es que los delincuentes son los hijos de la madre soltera. Mentira. Mentira. Y el caso de Llenas, el ejemplo más claro, una familia nuclear. O sea, ¿qué pasa en esos roles adentro del hogar? Si se reproduce la violencia, si se reproduce la desigualdad, si se reproduce la inequidad de género, entonces se siguen reproduciendo en la sociedad esas relaciones, esa forma de vivir y ese estilo.